50 minutos vamos a recibir a nuestra invitada Talia Romero, coordinadora de Metrópoli Laguna. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Talia, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Arturo González, Manuel Cerrato y una servidora, Marcela Pamanes, te saludamos. Y nos parece importante que en un día como hoy podamos platicar sobre los avances que ha significado esta institución de este organismo de Metrópoli Laguna y hacia dónde están dirigidos los esfuerzos, Talia. ¿Qué tal? Muy buenos días, Marcela, y a tus compañeros ahí en cabina, Arturo, Manuel. Buenos días, muchas gracias por llamarnos y por invitarnos a platicar sobre este tema. Creo que la ciudadanía que no conozca el esfuerzo que está realizando en este momento Metrópoli Laguna, pues se trata de una red de organismos, más de 30 organismos de la sociedad civil, entre cámaras empresariales, universidades de la región y por supuesto asociaciones civiles como el CCI, PC29, Ruedas del Desierto. Y lo que estamos tratando de coordinar es un esfuerzo por acompañar a las autoridades, que son finalmente las municipales, las estatales de Coahuila y de Durango y la autoridad federal, en este caso la Secretaría de Desarrollo Territorial y Agrario, la SEDATU. Pero lo que queremos es acompañar a estas autoridades a que finalmente podamos contar en la laguna con un modelo de gobernanza metropolitana. Y eso significa una manera institucional, es muy importante, que no dependa de las voluntades de las autoridades en turno, para planear la ciudad y para tomar decisiones también incluyendo la participación de la ciudadanía, decisiones que nos afectan a todos en los 5 municipios que integran la zona metropolitana. Uh-huh. Bueno, entonces, esto quiere decir que hay una serie de organismos de la sociedad civil y organizaciones empresariales y demás reunidas en torno a lo que es Metrópoli Laguna, trabajando para sacar adelante estos proyectos de gobernanza común. ¿Qué significa gobernanza común y dónde se nota que hemos avanzado con la presencia de Metrópoli? Mira, antes de Metrópoli, digamos que el tema metropolitano, algunos especialistas, politólogos, gente como Arturo González, que participa en medios de comunicación dando sus reflexiones y opiniones sistemáticamente, pues ya lo habían comentado, porque no es un tema, la gobernanza urbana no es un tema nuevo. Sin embargo, sí es un tema que a nivel nacional apenas en el 2016 se convirtió en una ley general. Y en los estados de Coahuila y Durango apenas en 2018 se homologaron o se trataron de homologar sus leyes locales hacia esa ley general. Sin embargo, es un tema que no ha ocurrido. Es decir, aún que los estados y los municipios ya están obligados por ley a generar estas instituciones de gobernanza metropolitana, aún no ocurre en la mayoría de las zonas metropolitanas del país. Y la nuestra además representa un reto mayor con respecto a otras zonas del país, que es la complejidad de la zona interestatal. Es decir, que además de tener que ponerse de acuerdo municipios con el estado, se tienen que poner de acuerdo 2 estados para poder llevar a cabo todo el proceso de gobernanza metropolitana. Talia, ¿cómo estás? Buen día. Saluda a Manuel Cerrato. Estas cosas de pronto suenan como muy abstractas para la ciudadanía. Y si lo aterrizáramos en cuestiones cotidianas, en cuestiones más aterrizadas de la vida en comunidad metropolitana, pues vemos que históricamente no nos hemos puesto de acuerdo en muchas cosas, ¿no? Siempre el ejemplo que salta es el tema de los horarios de la venta de bebidas embriagantes, ¿por qué no los hemos logrado homologar? Y luego hay estas dinámicas de que dejan de vender aquí y se cruza el vado para ir a Gómez Palacio que también pone allí a partir de esta administración sus limitantes en horas y sanciones y modificó allí la ley de alcoholes y demás. Pero bueno, también en el transporte, que en Durango lo regula el estado, aquí lo regula el municipio, entonces no puede haber proyectos comunes. En el tema del manejo de la pandemia también vimos una desconexión. Lerdo, que fue el primer municipio que se blindó, luego Gómez Palacio, que puso también sus filtros en las entradas y salidas y medidas un tanto más rigurosas de vigilancia. Torreón no era partidario de ese rigor, entonces cada quien actuó de diferente manera. Ni una situación de pandemia la logramos enfrentar todos juntos en unidad con protocolos similares. ¿Por qué se ha dado todo esto? ¿En qué sí se ha avanzado en cuestiones prácticas? ¿Y qué más falta para sentir que realmente somos una metrópoli bien homologada? ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. Pues sí, efectivamente todo lo que comentas es
Eso es precisamente el impacto más importante de la falta de coordinación a nivel metropolitano, la calidad de vida de la gente que vivimos en la laguna. En Metrópoli Laguna hablamos de esos ejes que tú estás mencionando ahorita, como transporte público, pero además también la movilidad no motorizada. Hasta la fecha no hay un solo municipio de la ciudad que cuente con un plan, por ejemplo, para promover el uso de la bicicleta, que sabemos que es un medio de transporte también mucho más sustentable ecológicamente hablando, para el medio ambiente. Pero hay otros temas muy importantes también, que finalmente esto me gustaría dejar en claro. Metrópoli Laguna, su principal objetivo tiene que ver, o digamos, el centro de la planeación de sus proyectos está en la calidad de vida de la ciudadanía de la zona metropolitana de la laguna. Y esto lo conectamos directamente con los indicadores de competitividad. Así empezó este proyecto, y los indicadores de competitividad son una serie de medidas que nos dicen qué ciudades están más preparadas para retener a su talento joven y para invitar a más talento de afuera. La Laguna es una de las ciudades que están menos preparadas en todo el país para hacer esto. Por eso vemos que los jóvenes ni mal están a punto de egresar y ya están buscando oportunidades de empleo en otras partes. Entonces, todos estos indicadores que ustedes pueden conocer también en la página de Metrópoli Laguna, lo que nos dicen es que somos una ciudad en la que no tenemos una perspectiva de desarrollo personal, es decir, las ciudadanas y los ciudadanos que vivimos en la laguna no tenemos muy buenas expectativas o perspectivas respecto a lo que nos depara el futuro. Esto es muy importante también decirlo, el desarrollo económico pende de esa falta o de esa posibilidad de coordinación entre los municipios y los estados. No podemos seguir pensando que si a un municipio le va bien, pues no importa que a los demás les vaya mal. Esto es una falacia que tenemos que modificar incluso a nivel cultural, a nivel del pensamiento de las laguneras. Thalía, te saludo con gusto. Hay una condición peculiar de la zona metropolitana de La Laguna, bueno, en realidad son dos, que es el hecho, bueno, de que no hay ninguna ciudad capital, digámoslo así, política en La Laguna. Y además, la zona metropolitana está dividida en dos entidades. ¿Qué tanto complica o ayuda, no sé, esta condición, esta doble condición de no capitalidad y división entre estados? ¿Qué tal, Arturo? Pues además de esas, le voy a agregar otra condición más para enriquecer la respuesta, que es que somos la única zona metropolitana en todo el país que nació, es decir, históricamente nacimos como una zona metropolitana. Las demás ciudades, lo que ha ocurrido es que precisamente la capital ha crecido sus fronteras hacia los municipios que tenían más cercanos y de esa forma se han armado las zonas conurbadas. En nuestro caso no. En nuestro caso nacimos divididos por ese río, pero éramos ya dos ciudades o dos municipios o dos zonas pegadas. Entonces esto de una manera facilita el tema de identificación regional, es decir, desde que nacimos nos identificamos como parte de una sola región, y por el otro lado complejiza la discusión el hecho de que no seamos las capitales de nuestras respectivas entidades, porque lo que hay que hacer es un doble esfuerzo por parte de la ciudadanía para colocar esta agenda a nivel estatal. Tenemos que recordarle, y por eso la importancia en Metrópoli de reunirnos en red con más organismos para hacer mayor fuerza ciudadana y poder recordarle a los estados y a los diputados, porque ahora la parte que seguirá seguramente a partir de la firma del convenio será la parte legislativa local, a los diputados y a las diputadas locales, la importancia de mantener este tema vivo en la agenda hasta que se logre el primer paso, que es la colocación de las primeras instancias de gobernanza. Thalía, nosotros hemos propuesto una serie de opciones de respuesta a una pregunta que hemos estado formulando desde un inicio. ¿Cuáles acciones de gobierno deberían darle el desarrollo a la zona metropolitana de La Laguna? Y entonces hablábamos de la conjunción de fondos, hablábamos del diseño y generación de políticas públicas comunes, hablamos de la creación de un instituto de planeación metropolitano, pero la verdad de las cosas es que vemos la situación bastante difícil, sobre todo ahora que se han eliminado estos fondos o están ya prácticamente por darles la extremaunción a los fondos, por ejemplo el Fondo Metropolitano. De no contar con este tipo de recursos, ¿cómo tendría que ser el manejo del presupuesto? Mira, hay otras zonas metropolitanas en el país que ya se han organizado
a partir de sus institutos metropolitanos de planeación, pero además otros organismos que están por ahí alrededor de los institutos que son muy importantes también para vincular a las autoridades municipales a la toma de decisiones. Esto es muy importante. Estos organismos lo que hacen es darle certeza a la planeación, a las decisiones que se toman también a nivel metropolitano a través de atribuciones vinculantes con las autoridades, porque de muy poco sirve que tengamos institutos de planeación muy capaces y muy técnicos si sus propuestas no van a obligar a la autoridad a tomar acción. Eso por un lado. Por otro lado, me parece que de las opciones que ofrecen en su respuesta, yo pondría todas las anteriores. Ujú. ¿Por qué? Porque es necesario que se den una serie de factores, además de esos también, para que la laguna empiece a caminar hacia donde nosotros queremos que camine, hacia donde todas y todos queremos que camine. Claro. Por otro lado, el asunto de los fondos, Marcela, fíjate que es un caso muy especial, el caso de los fondos metropolitanos. La mayoría teníamos o tenemos todavía, me incluyo porque yo también en alguna conferencia cometí ese error, la idea de que el Metrobús era producto de una convocatoria al Fondo Metropolitano. No es así, el Metrobús no tuvo casi nada que ver con los fondos metropolitanos. De hecho, el recurso salió de un crédito a fondo perdido de Banobras, algo así. Fue promesa de gobierno de Enrique Peña Nieto, pero no se utilizó el Fondo De Metropolitano. hecho, hubo asignación, ¿no? Sí. Así es. Entonces, el Fondo Metropolitano, en el foro que tuvimos con la SEDATU aquí en La Laguna en febrero, lo que escuchamos fue que de hecho estaba subvertido desde hace varios años. ¿Por qué? Porque los requisitos para acceder al Fondo Metropolitano no los estaba cumpliendo prácticamente ninguna zona metropolitana del país, excepto la de Guadalajara. ¿Qué significa? Que tenía el requisito de que se tenían que poner de acuerdo las autoridades municipales y estatales para mandar su propuesta de proyecto al Fondo Metropolitano. Y eso es algo que no estaba ocurriendo. Es decir, se mandaban proyectos, a lo mejor un municipio mandaba su propia propuesta y luego el otro municipio mandaba otra, y sí había un consejo que se reunía de vez en cuando con los gobernadores, en donde, por cierto, los alcaldes no tenían voto, solamente voz, pero los proyectos que se enviaban, y no hablo solo de La Laguna, repito, de varias zonas del país, no cumplían con la característica de que tuvieran impacto metropolitano. Es decir, un alcalde decía, a mí me falta pavimentar esta calle, y no importaba si la calle nomás era de su municipio y no afectaba la comunicación con los demás, ellos mandaban la propuesta y entonces pues no se les asignaba el recurso. Eso es algo muy importante decir. Es importante que existan fondos para fortalecer, por supuesto, la gobernanza metropolitana, porque además ese fondo, además de obras de infraestructura, lo que hacía era fortalecer a los institutos de planeación, precisamente aquellos que fueran metropolitanos, pero sí es también muy importante que entendamos que ese fondo en particular tenía ya sus problemas, y no de esta administración, sino desde la administración de Peña Nieto también. Bien, pues muy interesante, Thalia. Hay que darle la promoción oportuna, porque finalmente es algo que nos compete y nos interesa absolutamente a todos los habitantes de esta que antes llamábamos zona conurbada y ahora tenemos que acostumbrarnos a llamarle zona metropolitana, pero que no se quede nada más en el rimbombante nombre, sino que realmente sea un aterrizaje en la calidad de vida, que eso es el propósito fundamental. Muchísimas gracias, Thalia, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. A ti, gracias, Marta. Hasta luego, gracias. 8, vamos que tenemos tarea, Sí, no, pero tenemos bastante, tarea claro. para varias generaciones, Claro. y creo que ya es insostenible que le estemos dando la vuelta y que nada más un puñado de personas sean las que estén interesadas en los temas. La factura nos va a salir muy cara si no actuamos ahora, si no logramos generar esta gobernanza y obligar a las autoridades a que piensen de forma metropolitana. Porque el estar enfrascados solamente en nuestros problemas municipales nos va a llevar a un futuro que no es deseable. Es que pienso en un ser humano que de pronto alguien lo jala de un brazo para un lado y luego del otro brazo para el otro lado, hasta que pues se queda sin brazos, ¿no? O sea, así veo La Laguna, jalando cada quien para su lado, sin que haya esta conciencia de que en la medida en que ese cuerpo esté lleno de energía y esté lleno de capacidades, en esa medida vamos a avanzar. Y ojo, hasta hoy hemos visto, por ejemplo, en el caso de los fondos metropolitanos, que quienes han llevado la voz cantante han sido los capitales de los estados, los gobiernos estatales, cuando deberían ser los municipios quienes tuvieran la decisión respecto a
qué programas o qué obras debieron realizarse con los recursos del Fondo Metropolitano, que bueno, ya está en peligro de extinción, peligro inminente de extinción. Sí, pues básicamente. Y habrá que ver cuál va a ser la política metropolitana de Andrés Manuel López Obrador, porque México es una ciudad, es un país de ciudades metropolitanas, de zonas metropolitanas. Si ya no va a haber Fonden, la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Qué va a haber? En el caso del Fonden, bueno, un día antes del inminente golpe de Delta en Quintana Roo y Yucatán, ¿no? Pero también la dificultad de sumar esfuerzos en dos entidades federativas diferentes, pues eso sin duda ha representado un reto, porque efectivamente luego se hablaba de proyectos con recursos del Fondo Metropolitano y eran como que repartidos, ¿no? De este Fondo Metropolitano, una carretera en estos municipios de la Laguna de Durango y este otro proyecto en municipios de la Laguna de Coahuila, cuando se supone que la intención de ese fondo es generar proyectos comunes entre todos los municipios que conforman una zona metropolitana, o por lo menos que sea de beneficio también de todos. Dije Fonden, pero es Fondo Metropolitano. Sí. Y en el caso, por ejemplo, también de esta expectativa, ¿no? Cuando haya gobernadores laguneros, seguramente muchas cosas van a cambiar. Bueno. No necesariamente es así. No necesariamente es así. La experiencia ha dicho que no necesariamente la reminiscencia de un pasado donde hubo un gobernador torreonense que dejó huella y Braulio Fernández. Que dejó obra, sí, todavía nos acompaña. Pero fíjate, nada más estamos viviendo el recuerdo. Por supuesto. Y bueno, y esto que tú comentas, que luego las obras que se plantearon para ejercerlas o hacerlas a partir de estos fondos metropolitanos, terminaron convirtiéndose en sucedáneos de los presupuestos estatales. O sea, es decir, planeaban las obras que los presupuestos de los estados no les alcanzaban a hacer. Sí. Y no necesariamente tenían una lógica metropolitana. Exacto, ¿no? sí. Que Pero para te digo, eso se supone que era ese recurso, ¿no? Parecía que se repartía esta carretera aquí, este otro proyecto acá, y la misma frontera dividiendo. Y esto que menciona Thalía, que lo comentábamos en el corte, Manuel, sobre que no se hicieron uso de los recursos programados del Fondo Metropolitano para el Metrobús, sino que tuvo que hacerse uso de un crédito de Banobras. ¿No? Es parte de lo que hay que monitorear sobre el uso del dinero respecto a esta obra que tiene ya 4 años y no tiene para cuándo terminar. Pero el ofrecimiento de la obra tiene más. Ah, claro, sí. Viene por lo menos 2 años antes. O sea, ya tenemos más de 6 años con el tema del Metrobús y dale, y nomás no se concreta. No queda. Y bueno, incluso en el mejor de los casos la van a terminar y solamente del lado de Coahuila, lo cual no va a ser un Metrobús, evidentemente, ¿no? Pero que además no va a representar una solución de fondo al problema del transporte público. O sea, porque a lo mejor con la tardanza de la obra ha crecido la expectativa de que, bueno, quizá valga la pena la espera en aras de mejorar el transporte. No necesariamente. Es una línea troncal, tiene alcances muy limitados. A lo mejor por donde va a pasar, sí. A lo mejor por donde va a pasar sí hay cierto tipo de mejora. Pero no es esta mejora integral metropolitana. Sí, exacto. Bueno. Siempre y cuando las otras líneas alimentadoras también vayan bien. No solamente la línea troncal. De veras que atorados estamos. 8 de la mañana con 9 minutos. Vamos a hacer la pausa comercial y regresamos.